En esta oportunidad quiero hablar sobre el tema que tienen en la pantalla, la extraña muerte de Europa. Pueden ver un mapa aquí del norte de África con parte de Medio Oriente y Europa, y todo está de un solo color, verde. Vamos a ver que hay un enorme cambio cultural, poblacional que está ocurriendo en Europa, que está cambiando por completo la configuración de ese continente y ha llevado a un comentarista a hablar de este tema, la extraña muerte de Europa. Douglas Murray, un británico, ha escrito este libro ya hace 8 años, La extraña muerte de Europa, tratando el tema de la identidad, la inmigración y el Islam en ese viejo continente. A todas luces, Europa está cambiando radicalmente. Ahora es muy común en todas partes de Europa, un continente cristiano, ver musulmanes orar de esta manera públicamente en la calle, haciendo una suerte de aire libre. Aquí tenemos un grupo en Londres, cerca de la Casa del Parlamento, el centro del control político de Gran Bretaña. Y ahí los musulmanes están orando con frecuencia y cada vez con más números. Ahora ocupan muchos parques en Inglaterra para escuchar a los maestros del Islam enseñar y luego tiempos de oración. Al final de Ramadán hay grandes celebraciones y en un caso, en una ciudad de Inglaterra, 140.000 musulmanes en un solo evento. ¿Pueden imaginarse 140.000 celebrando públicamente el fin de Ramadán en Inglaterra? Esto es lo que está pasando hoy en día. No es solo Inglaterra, aquí una escena de España, musulmanes también orando en España. Dicen que en Francia ahora hay más musulmanes que católicos, a lo menos católicos que van a la iglesia católica los fines de semana. Ya han superado a los católicos. Alemania también, donde surge la reforma protestante. Ahora el Islam está invadiendo. Lo mismo en Bélgica, Holanda, también en Suecia, Finlandia, los países escandinavos hasta el norte han llegado los musulmanes. Esta es la realidad. La pregunta es, ¿qué está pasando? Antes de analizar lo que está pasando, miremos este mapa que tiene el porcentaje de musulmanes en los países europeos. Aquí tenemos España, todavía un bajo porcentaje de musulmanes, pero miren Francia, 10,2 más o menos de musulmanes. Inglaterra no queda mucho más atrás, 8%. Bélgica 10. Aquí los países del nórdicos también 6, 9%. Ahora, qué interesante lo que eran antes los países comunistas del este de Europa. No hay casi musulmanes, aparte de la zona aquí por la cercanía a Turquía. Y el Islam ha impactado mucho esta zona. ¿Por qué no en las partes orientales de Europa? Bueno, porque estos países son mucho más pobres. Los musulmanes están llegando a los países más ricos, invadiendo cada vez más número. Ahora la pregunta es ¿por qué? La primera respuesta es que es la consecuencia para estos países europeos, como Inglaterra, de haber tenido colonias en los siglos anteriores. Ellos sembraron en siglos pasados esta actitud de ir a esos países
invadirlos, colonizarlos, y ahora, en el siglo XXI, están cosechando una tremenda migración de esas antiguas colonias para vivir en los países que los colonizaron. Este mapa es interesante porque nos indica el origen de los musulmanes. Por ejemplo, miren aquí Francia. ¿De dónde viene Francia? Viene de el país de Algeria, ¿ok? Aquí está la bandera de la República de Algeria. Era una colonia de Francia. Aquí hablan francés y naturalmente musulmanes han migrado a Francia y ahora están viviendo en enormes cantidades. España tiene musulmanes mayormente de Marruecos por la cercanía geográfica. Inglaterra, si miramos el mapa aquí, es el mapa de África-Arabia, es decir, el norte de África y los países árabes. Toda una mezcla de países, de países islámicos que migrantes han ido a Inglaterra a vivir. En Alemania hay una gran cantidad de turcos, como también de otros países. Italia, los musulmanes mayormente vienen de Libia por la cercanía al cruzar el mar Mediterráneo. Así que los musulmanes están llegando en cientos de miles y están cambiando radicalmente los países, la cultura, la forma de vida en todo el continente europeo. Una segunda razón por tantos musulmanes en Europa es el resultado de la prosperidad económica. En el África y en Medio Oriente, los países son bastante pobres. Europa ha prosperado mucho económicamente. Los migrantes entonces están queriendo ir hacia los países ricos para poder desarrollar su vida allá. Hay que sumar a esto la inestabilidad política en el Medio Oriente, en el África. Por ejemplo, cuando se dio esa guerra civil en Siria, millones de inmigrantes salieron, refugiados de Siria, invadiendo Europa, llegando hasta Suecia, Noruega, Finlandia. Ahora la inestabilidad en Etiopía, en Sudán, en todo el centro de África y el norte, países como Mali, Níger, la República Central Africana, países musulmanes con tremenda inestabilidad política y está empujando a la gente a salir y están yendo hacia Europa. Miren qué interesante este mapa que presenta las principales rutas de los migrantes. Así que si miramos aquí del Medio Oriente, por los problemas en Irán, en Irak, en Siria, millones viajaron a Turquía, pero no querían quedar en Turquía. Querían pasar a Europa, yendo hacia el norte. Así hay una ruta ahí de refugiados musulmanes. Hay toda una zona de lo que es Etiopía, Eritrea y luego Sudán, que van viajando por esta parte hacia Libia y ahí buscan cruzar a Italia y por ahí entran a Europa yendo hacia el norte. Por el centro de África hay otra ruta que da con el país de Tunisia, y aquí cruzan el mar Mediterráneo. Otra parte, África Occidental, y van entrando por Marruecos, a España, pero se van extendiendo por toda Europa, buscando dónde vivir y están transformando el continente europeo en forma rápida. Una cuarta razón es que los europeos tienen pocos hijos y genera una gran necesidad de mano de obra. No hay jóvenes en Europa, muy pocos jóvenes europeos. Y los migrantes, muchos de ellos musulmanes, están ocupando esos espacios. Miren aquí este mapa de la natalidad
de Europa. Ahora, aquí dice que para que un país mantenga la estabilidad poblacional, ni suba ni crezca, cada mujer tiene que tener un promedio de 2,1 bebés. Aquí dice 2,1 bebés, promedio. Pero miren el promedio de los países en Europa. Inglaterra, por ejemplo, 1,4. Los británicos. Así que Inglaterra estaría perdiendo población si no fuera por los migrantes. Lo mismo en España. Peor España, 1,6, una tasa muy, muy baja de natalidad. Con razón, inmigrantes llegan. Claro, hay latinos también, pero muchos musulmanes. Italia también, muy baja natalidad, al igual que Polonia, Alemania, Holanda, los países escandinavos. Así que como esos países, las parejas, las mujeres o no se casan, o si se casan, no quieren tener hijos, y esto se viene dando por 20 o 30 años ahora, lo que está pasando es que está generando una necesidad de migrantes. Los inmigrantes que llegan, ellos tienen varios hijos por familia. Así que al mismo tiempo, dos cosas están pasando. Las familias netamente europeas están dejando de tener hijos. Las familias de los inmigrantes tienen 4, 5, 6 hijos. Y obviamente lo que está pasando es que toda la población europea está en proceso de cambiar. Miren este cálculo para el año 2050. ¿Cuál sería el porcentaje de musulmanes de aquí a más o menos 30, 20 años? Bueno, España va a subir de 3% a 7%. Francia va a subir a 18%. Eso significa que por cada cinco franceses, uno será musulmán. 20%. Inglaterra casi igual, 17,2%. Alemania peor, 19%. Miren aquí Suecia, 30%. ¿Se imaginan ese país nórdico cuando llegue a uno de cada tres personas que viven ahí son musulmanes? Lo que estamos viendo es la transformación total de Europa, especialmente la parte occidental. Por eso se habla de la muerte cultural de Europa. Un nuevo continente está empezando a surgir. Aquí tenemos un mapa que indica cuál es la segunda religión más grande en estos países europeos. Obviamente todavía, por ser un continente históricamente cristiano, la fe cristiana, sea católica, protestante, reformada, ortodoxa, todavía es la primera religión en casi todos los países. Lo interesante es cuál es la segunda religión. ¿Pueden ver cuánto verde hay? Es el Islam. Eso significa que al pasar los años, en la medida que los europeos tienen menos hijos, las familias inmigrantes islámicas tienen más hijos. ¿Cuánto tiempo lleva para que Europa se convierta al Islam? Ya es la segunda religión. Falta poco para que sea la primera religión. Ahora, esto se ve en muchas maneras. Aquí está una foto de Londres, el mes de Ramadán. Ahora noten, todavía solo tienen, digamos, 8, 9% de la población islámica. No alcanza todavía 10%. Pero ya en Londres, cuando es Ramadán, las calles se decoran con elementos de islámicos de la cultura del Medio Oriente. Y dice ahí en inglés, Feliz Ramadán, claramente proclamando, esta es una ciudad donde la gente celebra Ramadán. Esto es Londres. Ahora miren esta foto en la Navidad en Londres.
Esta es la Navidad. Pregunto, ¿hay una palabra aquí que indica Navidad? ¿Hay algún indicio que es el nacimiento de Cristo? No. ¿Por qué no? Si ponen feliz Ramadán, ¿por qué no mencionan la Navidad? Ah, porque los musulmanes objetan. Los musulmanes dicen, si tú pones Cristo ahí, eso nos ofende. Y como el alcalde de Londres es islámico, él atiende al reclamo de los musulmanes. Cristo desaparece de las calles de Londres. Y eso es cuando tienen 10%, menos de 10% de la población. Cuando lleguen a 20%, ¿se imaginan lo que va a pasar en Inglaterra? La persecución que empezará no solo en Inglaterra, sino en varios países europeos por el avance del Islam. Esto explica por qué en Estados Unidos Trump está prohibiendo la entrada de musulmanes. Esto empezó en su primer gobierno. Permítanme leer o traducir para ustedes lo que Trump dijo hace 10 años, 2015. Hace 10 años en Estados Unidos, él llamó para una prohibición total de musulmanes entrando a Estados Unidos. A lo menos hasta que las autoridades sepan cómo manejar la llegada de tantos musulmanes. Trump ha visto lo que ha pasado en Europa. No quiere que pase en Estados Unidos. Ahora, han encontrado, dice Trump, que en Estados Unidos muchos musulmanes odian a los norteamericanos y decían que la violencia contra los americanos está justificada por el yihad global, la guerra santa, lo que está pasando en el Medio Oriente. Lo están llevando a Estados Unidos, dice que está bien hacerlo. Y están diciendo también que el 51% de los musulmanes decían que estaban de acuerdo que en Estados Unidos debería ser gobernado por la ley Sharia. Y esta ley Sharia, dice Trump, permite la ejecución de personas que se han convertido del Islam al cristianismo. Ahora, Trump ha decidido no vamos a dejar que pase en Europa lo que pasó, que pase en Estados Unidos lo que pasó en Europa. Él prometió hace 10 años, si me escogen como presidente, vamos a hacer Estados Unidos grande again, un país cristiano, no permitimos el Islam. Yo no digo que estoy de acuerdo con Trump, solo estoy comentando el por qué él tiene esa actitud. Ahora, recalcamos otra vez, esta migración de musulmanes a Europa es una constante. No están llegando en forma legal. La gran mayoría suben barcos pequeños y van flotando para llegar a la costa de Europa. Y aquí en Francia cruzan a Inglaterra. Son ilegales. Dicen que son refugiados. Reclaman que los países tienen que atenderlos. Y Trump quiere evitar que eso pase en Estados Unidos. Ahora, este video es para alertarles aquí en América Latina de la realidad de Europa. Este avance silencioso del Islam conquistando el continente europeo. Si entran a YouTube, van a encontrar, hay mucha información, muchos videos, y les animo a tomen un tiempo para cerciorarse, vean otros videos para confirmar qué es lo que está pasando en Europa. Temas como estos, diciendo que en 3 décadas Europa será un continente islámico. Obviamente este es un gran desafío para la fe cristiana. Miren aquí estas pancartas que tienen estos musulmanes. Dice lo siguiente, Jesús es el esclavo de Alá. ¿Qué es lo que piensan? Aquí dice, Islam va a conquistar
Roma, la Iglesia Católica Romana. Así que los musulmanes en Europa están queriendo convertir más y más a toda la población, imponer el Islam en ese continente europeo. Por eso Douglas Murray escribió este libro, La extraña muerte de Europa, porque los mismos líderes políticos por 20, 30 años han facilitado, han cooperado con todo esto. Voy terminando con dos mapas finales. En este mapa pueden ver el cristianismo por el año 600. La iglesia primitiva creció, llenó el imperio romano, se extendió fuera del imperio romano al este y también hacia el sur en el África. Todo era cristiano. Pero ¿qué pasó? Por el siglo VII, el Islam surge y conquista todo el Medio Oriente y todo el norte de África. Y ahora el Islam está queriendo conquistar Europa. Por eso ya se está hablando de un nuevo continente que se llama Eurabia. ¿Por qué? Porque toda la cultura árabe islámica está controlando, dominando Europa. Han avanzado bastante en 20, 30 años. El proceso está avanzando con tremenda rapidez. Yo mismo, visitando un misionero en una ciudad grande de Inglaterra, me llevó a caminar unas cuantas cuadras de su casa. Y cuando llegamos a esa zona, parecía que estábamos en Medio Oriente. Todas las tiendas, los nombres en árabe. Las carnicerías vendiendo carne halal para los árabes. Bibliotecas islámicas con libros con títulos que decían cómo convertir a un cristiano a la fe islámica. Libros que decían cómo convencer que la Biblia está llena de errores y no es la palabra de Dios. Realmente, y estoy hablando de hace 15 años o 20 años. Y confieso que me daba miedo estar en esa parte de Inglaterra hace 20 años. Creo que en América Latina es urgente que sepamos esto para que oremos por Europa y sepamos exactamente lo que está pasando. El Islam conquistó varias partes, varios países que eran cristianos en el siglo VII. Aunque no lo crean, el Islam está conquistando muchos países europeos donde nació la fe protestante que dio lugar a la iglesia evangélica. Estas cosas deben preocuparnos. Les dejo para que oren por la extraña muerte, no solo cultural, sino la muerte espiritual que está avanzando a pasos agigantados el continente europeo. Dios nos ayude a poder orar.